La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile presenta La Ruta de los Alimentos. Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos y a todas, les damos una cordial bienvenida a esta segunda temporada de nuestro programa La Ruta de los Alimentos. Soy Beatriz Tíbar, encargada de vinculación con el medio, y junto a Luis Sánchez, encargado de comunicaciones de esta unidad, les vamos a acompañar en esta nueva ruta de los alimentos. Así es. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Beatriz, contento también de iniciar este nuevo encuentro de la Ruta de los Alimentos con un tema muy interesante que tiene que ver con la sostenibilidad del recurso agua, conservación, riego y modelos de predicción. Para ello vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Exactamente, para ahondar este tema nos acompaña la doctora Dorota Beck, académica del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos. Hola Dorota, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Patricio Sandaña, académico del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. Hola Patricio. Hola Beatriz, muchas gracias por esta invitación. Y don Jorge Ibelich, estudiante de doctorado de Ciencias Agrarias, ¿cierto? Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar de lleno a este tema, queremos que nos cuenten de dónde son, ¿cierto? Y cuál es su formación de base. Ya nosotros comenzamos con Dorota. Bueno, muchas gracias. Yo, como ya mencionaste, Beatriz, vengo del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos, donde, hago investigación, también docencia y todo que forma parte, digamos, de trabajo a la universidad. Un poco de difusión, vinculación y esto por mi parte. Uh-huh. ¿Y de dónde viene? Exacto. Para la gente que nos está escuchando y viendo a través del canal de YouTube también y por Spotify y nuestras redes sociales, que nos cuente de dónde viene Dorota. Vengo de Polonia, soy polaca, pero ya hartos años aquí. Ya vamos por 16, así que Valdivia es casi que mi segunda ciudad. Y por formación, yo me formé primero, por supuesto, en Polonia y donde estudié, de verdad, no algo muy conectado con agronomía, porque fue protección del medio ambiente, y después hice doctorado en Christian Albert University en Alemania, donde, doctorado ya hice en física de suelo en agronomía. Y después vine aquí, donde comienza con un proyecto vinculado a física de suelo, hidrología de suelo. Después me gané un proyecto CONICIT y también posteriormente proyecto de inserción de capital humano avanzado, y esto me también permitió entrar ya no solo como científica, pero también como docente a nuestra facultad. Y desde este tiempo, allá estoy trabajando con varios proyectos de Fondesit, algunos diplomados y un poco de varias cosas, pero todo siempre relacionado con tema de agua en agricultura. Uh-huh. Perfecto. Y Patricio, cuéntanos. Sí, mira, yo soy de Coyhaique, ¿ya? Yo estudié allá en un colegio agrícola en la enseñanza media y llegué a estudiar agronomía aquí a la Austral en el año 97, ¿ya? Y de ahí seguí estudiando, siendo magíster y el doctorado propiamente tal, y actualmente, volví después de salir del doctorado, estuve trabajando en INEA y ahora estoy en la facultad, en el Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, ¿ya? Y mi área de especialidad, son manejo de cultivo, fisiología, modelos de simulación de cultivo, entre otras cosas. Ahí vamos a andar un poco también en las áreas. Y Jorge, cuéntanos. Yo. ¿De dónde eres? Yo soy de Punta Arenas. Uh-huh. Estudié agronomía aquí en la Universidad Austral. Después hice el magíster de suelo en la Universidad Austral, igual, con mi profe José Dorner. Y después trabajé, en realidad sigo trabajando en INEA Campenaique, en la ciudad de Punta Arenas, ligado siempre a las ciencias entre praderas, suelo y manejo de aguas. Uh-huh. Y después de 9 años decidí venirme a hacer el doctorado. Perfecto.
Para comenzar la conversación sobre el tema que nos convoca, que es la sostenibilidad del recurso de agua, los temas de conservación, riego y por supuesto modelos de predicción, esta es una pregunta general para todos, en realidad, desde sus respectivas áreas. ¿Por qué es importante preocuparnos del recurso de agua desde el punto de vista de la conservación, el riego y por supuesto el uso de modelos de predicción? Dorota. Gracias. Bueno, en manera como capaz más general, agua es considerada como recurso renovable y no renovable a la vez. Renovable cuando la cuidamos, cuando en fondo después de su uso, agua mantiene su buena calidad, pero cuando calidad de agua decae, agua se considera como recurso no renovable. Y partiendo de esto, la importancia de agua no se refleja solo en la agricultura, porque en fondo agua es recurso primordial para mantener la vida en agricultura, pero también en reproducción, ¿no es cierto? Pero como estamos aquí en Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, vamos a enfocarnos en agricultura. Sabemos que todo mundo de animal y también todo de cultivo, ¿no es cierto?, necesita agua para su crecimiento. Nosotros como personas también necesitamos, por supuesto, alimentarnos, y esto es uno de los principales objetivos de agronomía. En fondo, asegurar que vamos a tener suficientes alimentos para alimentar, digamos, población mundial. Y para que tengan como a grandes rasgos un ejemplo, a nivel mundial se habla que aproximadamente 60-70% de superficie es de bajo riego. Pero si nosotros también consideramos cantidad de agua necesaria para que plantas puedan crecer, se habla sobre el uso de 70% de agua disponible a nivel mundial que se usa solo para fines agrícolas. ¿Y por qué la razón de esto? Yo creo que seguramente más adelante vamos a ir a más detalle, pero en fondo para estas grandes cantidades de agua son necesarias porque plantas cuando las absorben no tienen mecanismos suficientes que le permiten usar agua realmente en forma eficiente. Tiene algunos mecanismos que seguramente Patricio va a hablar más con detalle, pero como digo, no son suficientes. Y bueno, como necesitamos comer, plantas necesitan crecer, porque para producción animal también producción primaria se considera cultivos, ¿no es cierto? Entonces esto a grandes rasgos. Conservación, riego, Jorge, son parte importante de tener en cuenta en este caso por el recurso de agua. Sí, la verdad es que sobre todo el tema de conservación, que es el tema que a mí en realidad estoy tratando de tocar en mi tesis, sobre todo en climas áridos, como lo es Magallanes, y acá nos metemos de lleno lo que es el suelo, finalmente, como la capa que está conservando esta agua. Ahora, también complementar un poco lo que menciona Dorota, que finalmente no somos el único ser vivo aquí en la Tierra, y evidentemente suena de perogrullo, pero todo ser vivo requiere de agua, y de agua, de cantidad y de calidad, de buena calidad. Y es por eso que estamos estudiando de alguna otra forma, o al menos intentamos hacerlo para conservar agua en cantidad y en calidad. Ya vamos a ahondar un poco más en el trabajo de investigación que tú estás desarrollando de manera específica, pero ahí también una pregunta para Patricio. Cierto. Bueno, Patricio mencionó al principio que tú estudias todo lo que tiene que ver con modelos de simulación. En este caso especial en el agua. ¿Cómo primero explicar qué son los modelos de simulación? Porque hay harta audiencia que nos escucha que no están familiarizadas con ese término. Y cómo los modelos de simulación nos ayudan o cómo se aplican en este caso. Sí, bueno, los modelos de simulación básicamente, en términos simples, son software, ¿ya? Son programas computacionales y que, claro, funcionan en base a algoritmos matemáticos, funciones que describen los procesos de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, de los cultivos o de alguna especie en particular. Por lo tanto, nosotros a estos software podemos entregarle información climática, información de suelo y hacer experimentos de simulación, ¿ya? Y muchos de estos modelos son testeados, han sido validados y funcionan bien en predecir cómo va a estar el crecimiento de un determinado cultivo en función de variación de ciertos recursos. Y dentro de los recursos más estudiados para evaluar modelos y para simular, bueno, el recurso hídrico. Por tanto, si podemos hacer simulaciones con distintas disponibilidades de agua o de riego,
podríamos ver cuánto podría variar el rendimiento y tomar decisiones de manejo en función del manejo del agua. Entonces básicamente ese es el poder o la gran potencialidad que tienen los modelos, que nos permiten generar escenarios y en base a eso tomar medidas de manejo, proyectándose, por ejemplo, en el cambio climático. Claro, en eso específicamente, cómo nos podemos adelantar, ¿cierto?, a los escenarios y sobre todo a lo que en el contexto ahora que de cambio climático, que está íntimamente relacionado especialmente con la falta de agua, ¿cierto? Exactamente. Uh-huh. Sí, hoy en día, por ejemplo, si vemos solamente en la región de los ríos, viendo estaciones climáticas, los últimos 10 años en promedio ha estado cayendo mucho, un 20 y un 40% menos de agua. Por lo tanto, a pesar de que es una ciudad donde llueve harto, se presenta el déficit hídrico, ¿ya? Más en algunas especies, más que en otras, pero está. Entonces, si podemos usar modelos de simulación para diseñar estrategias de manejo, convierten a esta herramienta en potente herramienta para poder mejorar la producción en estos escenarios. Claro, efectivamente. Uh-huh. Lo decíamos en la presentación, Jorge Iwilich es estudiante del doctorado en Ciencias Agrarias y quería preguntarle un poco cuál fue la motivación de continuar estos estudios, obviamente de agronomía, el magíster al doctorado. En realidad, tal vez mi decisión fue bastante particular. Yo vengo trabajando como investigador en INEA hace ya 9 años y de alguna otra manera quería avanzar un poco más en lo que es la adjudicación de fondos, tratar de tener mayores oportunidades para a seguir haciendo ciencia en Magallanes, que por demás es mi tierra natal. Entonces, el optar por un doctorado te abre ciertas puertas en el ámbito científico que espero, una vez terminado, pueda servir para aumentar el conocimiento científico, sobre todo en ciencias del suelo en mi región. ¿Y ahí podrías explicar un poco más en detalle el trabajo de investigación que tú estás desarrollando? Sí, bueno, estudiamos en realidad unos ecosistemas bastante particulares llamados vegas, que son el sustento de la ganadería magallánica. Nosotros tenemos más del 50% de las cabezas ovinas a nivel nacional. Exportamos casi toda la lana y la carne de cordero que se exporta en Chile. Ahora, si bien hay 5 millones de hectáreas de uso agropecuario en la región, son estas 200.000 aproximadamente de hectáreas que se ocupan realmente, porque la oveja va a ir a comer en estos sectores que siempre está húmedo, hay mejor pasto, hay pasto de mayor y mejor calidad. Por lo tanto, eso de alguna otra manera ha traído consecuencias negativas. Han degradado estos sectores que son definidos como humedales además. Entonces ahora lo que estamos haciendo es tratando de estudiar finalmente a nivel de porosidad de suelo, el efecto que tiene el manejo, diversas intensidades de manejo en la región, para de alguna otra manera obtener límites. Hasta cuándo yo puedo pastorear o dejar de pastorear, para tener datos duros para la toma de decisiones sobre todo. ¿Y cuándo determinar que es un sobreuso del lugar? ¿Perdón? Para determinar también cuándo hay un Sí, sin duda, que es un fenómeno que ocurre en la región. O sea, se sabe que hay un efecto del sobrepastoreo desde que se instauró la ganadería en Magallanes, que tiene más de 150 años. Entonces, recién ahora, si bien han habido esfuerzos de investigadores anteriores a mí, obvio, para ver los efectos que tiene el sobrepastoreo, nosotros ahora estamos viéndolo desde la perspectiva del suelo y sobre todo desde la física del suelo, que hablas casi en su completud de la porosidad del suelo. Interesante, sí, supuesto. ¿Cierto? Bueno, siguiendo un poco con lo que comentaba Patricio, ¿cierto? De que Valdivia o la región de los ríos, no obstante, es lluviosa, pero sí hay problemas de déficit hídrico. Para la doctora Dorota, ¿es necesario preocuparse en esta zona entonces del riego en nuestros cultivos? Sí, es necesario, porque como antes mencionó Patricio, nuestra región es considerada como región lluviosa, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos a ver
registros de precipitaciones de últimos 80, 100 años, podemos ver que ya desde esta cantidad de años precipitaciones decaen. Ya yo no sé si seguramente valdivianos se acuerdan año, por ejemplo, 2015, donde vino como primera sequía que uno mencionaba, que sequía muy fuerte, ¿no es cierto? Que todo quedó amarillo. Entonces ya esto fue como primer señal que no estamos libres también de sequía. Año pasado, por ejemplo, fue el primer año en el cual se decretó nuestra región como región con escasez hídrica. Entonces la situación fue mucho más grave. Además, cuando estamos hablando sobre agricultura, tenemos que tomar en cuenta no precipitaciones como el promedio en año, solo sobre el periodo en el cual realmente precipitaciones son necesarias. Entonces estamos hablando principalmente sobre primavera y verano. Y justamente estas dos temporadas no cuentan con precipitaciones, o por lo menos no son precipitaciones suficientes. Y por otro lado, también aquí cuando estamos hablando sobre producción agrícola, por lo menos desde mi punto de expertise, estamos hablando sobre una relación entre suelo, planta y agua. Entonces agua, por supuesto, asociamos a clima, ¿no es cierto?, a cantidad de precipitaciones, cuánto caen, en cuál cantidad. Después tenemos esta relación entre planta y atmósfera. Entonces relacionamos todo esto que pasa, ¿no es cierto?, con lluvia y planta. Planta, como mencioné antes, no tiene mecanismos suficientes para defenderse. Entonces, para que los que nos escuchan puedan imaginarse, planta en proceso de transpiración pierde, o considerando evapotranspiración, que también considera suelo, pierde más o menos 95% de agua que saca del suelo. Y solo 5% de esto es ocupado en proceso de fotosíntesis para finalmente formar este puente de carbono que permite el crecimiento de la planta. Entonces tenemos aquí segundo efecto. Y tercer efecto, cuando estamos pensando sobre la relación entre esta planta, atmósfera y suelo, también aquí en sur de Chile tenemos suelos bien específicos. Aquí tenemos suelos que se derivaron de cenizas volcánicas, que son llamados andisoles, y estos suelos también tienen propiedades bien particulares. Por ejemplo, porosidad que mencionaba Jorge, estos suelos son muy porosos. ¿A qué me refiero con porosidad? Si uno se imagina suelo como una esponja siempre tiene una sustancia sólida, ¿no es cierto?, y tiene unas burbujitas de aire entre esta sustancia sólida. Y estas burbujitas de aire, en caso de suelo, corresponden a espacios que se forman entre partes de textura, que es limo, arcilla, arena, y estos espacios son responsables por almacenar y también conducir aire o agua. Para plantas, las dos son importantes, porque planta, por un lado, para desarrollarse bien necesita oxígeno para que raíces puedan respirar, y por otro lado, por supuesto, necesita agua para su crecimiento, para absorber nutrientes, ¿no es cierto? Y como estos suelos son altamente porosos, ¿qué ventaja y desventaja tenemos? ¿Por qué digo ventaja y desventaja? Porque todo siempre depende de punto de vista. Exacto. Así es. Ventaja es que estos suelos tienen muy alta capacidad de almacenar agua. Entonces, como tiene mucho espacio poroso, mucha agua entra al suelo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, este alto espacio poroso también produce que agua se mueve muy rápido dentro del perfil del suelo, por lo cual, desde el punto de vista requerimiento hídrico, no se mantiene mucho tiempo en perfil de suelo. Entonces mucha agua se mueve demasiado rápido. En palabras simples, entonces planta no tiene tiempo para absorberla. Y aquí viene nuestro riego, ¿no es cierto? Para satisfacer estas pérdidas por evapotranspiración necesitamos regar. Exactamente, aparte, muy importante lo que mencionas, porque no obstante, igual uno dice, los que somos de Valdivia, la región, ha llovido este año harto durante el año. Yo revisé aproximadamente 2.000 milímetros, llevamos en el año, pero la distribución de la lluvia es distinta. Y como bien mencionado, Dorota, la lluvia, que es cuando se necesita realmente para la planta, no está disponible. Entonces ahí viene el factor riego, ¿cierto?, que facilita y obviamente optimiza el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Así es, para añadir también un poquito, porque antes, cuando uno mira hace 15, 20 años atrás, uno en general en sur de Chile veía principalmente praderas, ¿no es cierto? Praderas, animales pastoreando, pero hoy en día también, gracias a cambio climático, yo digo gracias porque siempre hay que ver ventaja y desventaja, pero gracias a cambio climático también comienzan a entrar otro tipo de cultivo, por ejemplo, frutales menores, que estos sí necesitan riego. Entonces, aquí se comienza esta competencia
entre agricultores y competencia también me refiero desde el punto de vista de mercado, porque agricultor, quien quiere mantenerse, ¿no es cierto?, tiene que producir de manera más eficiente, porque por supuesto que producción siempre viene con costo, no solo agua, pero también fertilizantes, ¿no es cierto?, y otros factores. Entonces también los requerimientos aquí en sur de Chile de agua cada vez aumentan. Y debido al cambio climático, precipitaciones disminuyen, así que aquí entra la tarea también para agronomía, cómo resolver este tema. Entonces se riegan los cultivos. Se riega y es necesario, pero ya vamos a entrar un poquito más Sí. en el tema del riego más adelante en este programa, donde estamos viendo la sostenibilidad del recurso de agua, conservación, riego precisamente y modelos de predicción, junto a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Patricio Sandaña, la doctora Dorota Deck y el estudiante del doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, Jorge Ibelich. Para nuestros académicos, que también imparten clases no solo en pregrado, sino también en posgrado, le queremos preguntar también un poco de ese rol formativo, la parte de las asignaturas, estas líneas de investigación que usted desarrolla, cómo integran esos temas en la formación de nuestros estudiantes, Patricio. Bien, bueno, en mi caso tengo una asignatura que se llama Modelos de Simulación de Cultivo, ¿ya? Y claro, en esa asignatura los alumnos aprenden a usar algunos modelos de simulación, aprenden a cómo poder ingresar datos de clima, datos de suelo, hacer experimentos de simulación y comparar también con datos observados para ver cómo anda el modelo de simulación. Entonces, dentro de los recursos, como dije anteriormente, bueno, probamos respuestas frente a disponibilidad de nutrientes y también hay una parte importante que tiene que ver con cómo responden los cultivos y cómo los podemos simular en respuesta a la disponibilidad de agua, ya sea a través de precipitaciones o riego propiamente tal. Ya, y se pueden comparar distintos cultivos, cultivares, distintos suelos, se pueden hacer un montón de cosas con los modelos. Y bueno, eso da pie para pensar y tratar de entender cómo funcionan las cosas a través de estos modelos de simulación. Y en el caso de la doctora Deck. En mi caso, como ramo obligatorio en malla curricular es riego y drenaje, pero en este ramo estamos viendo cosas básicas, por ejemplo, distintos tipos de riego, qué parámetros yo tengo que considerar en momento de regar, parámetros, como dije anteriormente, relacionados con suelo, planta, agua, características de suelo, cómo considerar algunos factores, por ejemplo, cálculo de parámetros de riego. Y después también, bueno, uno siempre trata de aplicar los resultados de ciencia, ¿no es cierto?, en sus ramos. Pero este ramo, como comenté, es como más ramo básico, de conocimiento básico. Después también tengo diseño de riego y drenaje, donde uno entra un poco más en parte ingenieril y más como de aplicación científica. Es ramo en posgrado, es hidrología de suelo, donde también, parecido como Patricio, estamos modelando flujo de agua dentro del suelo. También ya uno va más con detalle cómo uno debería que ocupar las distintas herramientas para hacer uso de agua más eficiente. Ahora, siguiendo, Patricio, yo tengo entendido, bueno, siguiendo tu línea de investigación, ¿cómo te has vinculado con redes externas? Yo tengo entendido tenemos entendido y sabemos que tienes un proyecto Fontagro, ¿cierto? ¿Cómo ese proyecto se vincula con tu línea de investigación? Y explicarnos un poco de qué se trata ese proyecto. Sí, bueno, actualmente en el instituto hay 2 proyectos Fontagro en los cuales estoy participando. En uno soy líder y en ambos proyectos se incluyen modelos de simulación, ¿ya? Y la idea, claro, en un caso es poder simular respuestas de quinoa en función de disponibilidad de agua y de nitrógeno, y en el otro proyecto básicamente es calibrar y validar modelos de simulación para hacer proyecciones de cómo cambia el rendimiento frente a escenarios de manejo agronómico y de cambio climático. Entonces, ahí en esos 2 proyectos estamos trabajando con modelos de simulación y son proyectos que involucran a distintos países. Eso es importante. Y universidades líderes en esos países para poder trabajar en conjunto con otros investigadores y otros cultivos también.
Exactamente, ¿cierto? El problema del agua no es solamente nacional, sino que internacional, así que obviamente nos compete a todos. Ahora, como investigadores y como futuro, o sea, tú eres investigador, Jorge, ¿cierto? Ya llevas mucho tiempo investigando, estás profundizando y tenemos que ver cuáles son los desafíos que ustedes tienen sobre el recurso agua. ¿Cierto? ¿Cuál es lo que se ve a futuro? ¿Y ustedes cuál es la participación de ustedes como investigadores? Jorge, ¿nos podrías comentar? Podría hablar en lo particular de Magallanes. En tu caso, claro. Bueno, igual con Dorota estamos investigando zonas de vega que en otras zonas del país, que eso nos ha llamado bastante la atención, porque hay ecosistemas similares a lo largo de todo Chile. Pero en lo particular en Magallanes yo creo que el desafío va a estar en el hecho de que se pronostica que en Magallanes se pronostican dos cosas. Una, que no van a disminuir las lluvias, pero sí se van a concentrar. Magallanes tiene una curva bastante plana de pluviometría a lo largo del año. Esto se va a concentrar en invierno. Claro. Y lo otro que va a ser fatal en realidad es la menor cantidad de agua caída como nieve. Esto para la región va a ser súper algo bastante desafiante, porque la nieve es lo que llena los acuíferos. Exactamente. No es per se el agua de lluvia. Entonces vamos a tener que, y en eso vamos a estar en el futuro, espero, teniendo técnicas para almacenamiento de agua, para que se ocupe cuando se tiene que ocupar. Exacto. Y para que cumpla el rol que tiene que cumplir en el ecosistema, no solo en un agroecosistema. Así que creo que los desafíos de Magallanes y de toda la zona altoandina, por decirlo, va a estar por ahí, sobre todo por la pérdida de agua, de nieve. De nieve, sí. Y cuando habla de concentración de la lluvia en ciertos periodos, que es principalmente el invernal, significa que en verano ya va a haber más sequía. En ese sentido, al haber menos agua, claro, menos cantidad de precipitación. Sí, porque la ventaja que teníamos hasta ahora era de que en verano igual caía lluvia, muy poca, y la mitad se la llevaba el viento, pero caía. Ahora ya eso no va... Ni no siquiera... Va, en el futuro no va a ocurrir, cosa que va a empezar a disturbar finalmente el recurso suelo. Mayor desecación, mayor temperatura, mayor desecación, cambia totalmente la estructura del suelo y ahí cambia totalmente las propiedades físicas. Y eso a su vez afecta al uso del suelo en el sentido también de los agricultores y de la ganadería. Sin duda, porque queremos pasto. O sea, el animal, el negocio de allá de Magallanes, aparte de otros, evidentemente la ganadería requiere recurso primario, que es pasto. El pasto necesita agua. Y la matemática no está dando en muchos casos producto del cambio climático. Profesora Deck, respecto a los desafíos que usted ve en la investigación que le toca desarrollar. Bueno, desafíos aquí en el sur de Chile, bueno, como ya mencionamos, antes no se regaba, ahora comienza a regarse, ¿no es cierto? Pero todavía falta mucho conocimiento sobre el manejo de parámetros de riego, porque parámetros de riego como lámina de agua, frecuencia de riego, esto se calcula de simples datos, ¿no es cierto? Pero es un dato fijo. Pero manejo de estos datos y también aplicación de ciencia desde el punto de vista de uso eficiente de agua, donde entran, por ejemplo, uso de distintos sensores, ¿no es cierto?, estaciones meteorológicas. Entonces yo creo que uno puede tomar ventaja que, como en sur de Chile cultura de riego recién está entrando, podemos hacer esto desde el comienzo de buena manera. ¿Y por qué digo que está entrando aquí? Porque, como mencioné antes, aquí suelos son distintos. El clima también, por supuesto, que varía. Entonces, no podemos tomar, por ejemplo, algún proyecto o algún esquema de otra parte de Chile o de otra parte del mundo y aplicarla aquí tal cual. Por eso, Patricio también, por ejemplo, está modelando, tomando en cuenta sitio específica. Claro. Esto es súper importante. Sí. Y también qué gran ventaja o desafío en ciencia también que veo que, bueno, desde el punto de vista de cambio climático avanza muy rápido, ¿no es cierto? Si tomamos literatura de hace 10 años, decía una cosa, ahora todo avanza mucho más rápido. También los eventos de sequía, de lluvia son mucho más intensos. Entonces,
ciencia también aporta con conocimiento. No podemos, por ejemplo, basarnos en literatura de hace 10, 15 años, porque en este tiempo, por supuesto, que avances de la ciencia y conocimiento fue distinto. Claro. Ahora, por ejemplo, se sabe que suelo no es cuerpo rígido, que cambia en tiempo, en espacio. Entonces, todos estos manejos de riego tienen que ser también ajustados a estos cambios. A cambios y también a propiedad del suelo, a cambio de clima, ¿no es cierto?, a tipo de cultivo. Y bueno, Patricio seguramente va a hablar un poco más, pero también cultivos cambian, ¿no es cierto? Tenemos algunos mejoramientos genéticos, tenemos ahora hoy en día también se puede a través de investigación, por ejemplo, identificar los cultivos o tipos que son más resistentes, por ejemplo, a la sequía, ¿no es cierto? Y eso también da ventaja al agricultor. Y bueno, pero para saber todo esto uno tiene que investigar. Investigar, eso es fundamental, ¿cierto, Patricio? Sí, sí, yo concuerdo con Dorota y yo veo también como desafío el tema de poder usar la información y las tecnologías para ir hacia un riego o aplicación de riego más preciso, ¿ya? Tenemos mucha información climática y estaciones, una gran red de estaciones de diferentes instituciones que entregan datos diarios, por ejemplo, de precipitación, temperatura, radiación, y que está ahí esos datos muy, entre comillas, crudos, y faltan tal vez plataformas que tomen esos datos, los procesen y ayuden a lo mejor a tomar decisiones a los productores o asesores. Entonces eso también es un desafío importante. Por otro lado tenemos las imágenes satelitales, que es todo algo nuevo que se está viendo, y eso puede ayudar en el futuro a ser más preciso en el riego. Hay mucha información y hay que saber ocuparla. Eso es claro, ese es un desafío también. O sea, claro, hay harta data, pero efectivamente, ¿qué se hace con esa información y poder aplicarla? Y en el caso de lo que hablábamos respecto a la situación hídrica actual, ¿cómo ven ustedes que los cultivos se adaptan a esta actual situación hídrica de cambio climático? ¿Hay una adaptación? ¿Se está atendiendo desde la investigación a hacer esa adaptación? ¿O naturalmente está ocurriendo? Profesores. Dorota. Sí, yo puedo responder igual. Pues Patricio, por favor. Bueno, los cultivos por sí solos no se adaptan, son los manejos agronómicos que tanto el productor con sus decisiones puede ir adaptándose a estos nuevos escenarios. ¿Ya? Por ejemplo, una fecha de siembra tardía va en contra de lo que uno podría esperar, ¿no es cierto? Exponemos el cultivo artificialmente a un estrés no solo hídrico, sino también térmico. Entonces, adaptarnos significa mover nuestros cultivos, hacer prácticas agronómicas que vayan en función de hacerlos un poco más resistentes a estos déficits de agua, y por ahí también está la elección de qué cultivares voy a usar. Por ejemplo, hay programas de mejoramiento de distintas instituciones que ofrecen genotipos, y claro, un productor, si tiene la información de qué genotipo es mejor en los ambientes de más estrés, ahí hay una decisión de manejo que le permitiría hacer frente o aminorar el impacto de los déficits de agua, por ejemplo. También capaz para completar, como dijo Patricio, el cultivo no se adapta, pero el agricultor debería adaptarse, ¿no es cierto? Yo voy a dar un ejemplo, perdón, me voy a autocitar, pero hace algunos años, hace 3 años terminamos un proyecto de riego de praderas aquí en sur de Chile, y justamente nos basamos en algo que hoy palabra viene en moda, que se llama agricultura de precisión, donde basando en comportamiento de suelo tuvimos sensores instalados en suelo en distintas profundidades, y nuestro calendario de riego, o sea, parámetros de riego, manejamos tomando en cuenta la disponibilidad de agua en el suelo. Entonces, uno de los principales resultados de este proyecto, nosotros determinamos que cuando se aplica una lámina de agua, o sea, cantidad de agua que el agricultor aplica en general, no tenía ninguna influencia a producción de pradera cuando nosotros complicamos con riego deficitario. ¿A qué me refiero con riego deficitario? Nosotros aplicamos lámina completa y media de esta lámina. Entonces, aplicando 50% menos de agua, producción de pradera no se veía afectada. ¿Ya? Entonces, esto también es una cosa que podemos responder a través de ciencia, y también una cosa en cual, en fondo, agricultor ya desde ahora puede adaptarse. Ya, aquí, bueno, juegan varias cosas, porque, por ejemplo, Patricio puede modelar qué escenario vamos a tener en próximos 5 años. Entonces, si el agricultor sabe cuál disponibilidad de agua va a tener,
también va a saber cómo manejar su calendario de riego. Puede no solo ahorrar agua regando sitio específico, pero también, como mencionó Patricio, elegir cultivos que van a ser en fondo más resistentes al agua. Poca agua, por lo tanto, uso eficiente del agua, ¿cierto? Y Jorge, tú que ya eres experto, ¿cierto?, en suelo, ¿qué papel cumple el suelo en la conservación del recurso hídrico? No sé si soy experto, Sí. pero yo veo de alguna otra manera al suelo como, Dorota lo mencionó, como una esponja. ¿Okay? El suelo es una esponja que retiene el agua, ¿cierto? Entonces, de alguna otra forma, la retiene, la conduce y también la filtra. Entonces cumple varios roles dentro del ciclo hídrico. Ahora, la gente normalmente no relaciona mucho lo que es cómo está relacionado el agua con el suelo. Pero si uno pensara un poco, la lechuga que te comes, el cordero que te comes ahora en Navidad, que ahora se vienen las festividades, ¿cierto? Es un 90% agua. Y esa agua la sacó del suelo. La lechuga transpiró y sacó agua del suelo. Evidentemente hay otros sistemas de producción un poco más intensivos, pero en general podemos decir que en realidad ese 90% de agua que tenía el cordero, que tenía la lechuga, la leche, estuvo en el suelo. Por lo tanto, su conservación y sobre todo la conservación del sistema poroso, que es lo que retiene el agua, ¿cierto? Porque el agua está entre los agregados del suelo, entre las partículas primarias. Es fundamental tener manejos. Y en todos los sistemas productivos, en realidad, no solo la agricultura. Claro. Este país tiene muchos sistemas productivos que están o que influyen en el ciclo hídrico. Exactamente. Y creo que, bueno, tal vez como una última idea es tal vez ver el tema como un ciclo hídrico. No son el agua del riego viene de alguna parte y se va a alguna parte. Es un ciclo, por lo tanto es un balance, y ese balance normalmente tendía a cero porque no habían las pérdidas y las ganancias eran las mismas. Hoy el humano está haciendo que ese balance no sea así, ¿okay? Pero tenemos que tomar conciencia de aquello. Hace mucho tiempo estaba la frase que llamaba mucho la atención, que el agua se perdía en el mar. Ahora sabemos que como es parte de un ciclo, el agua no se pierde en el mar. Esa agua que va del río hacia el mar está cumpliendo, está llevando sedimento, después se va a evaporar, va a entrar a la cordillera y así sucesivamente. Por lo tanto, finalmente donde se está perdiendo agua, ya sea en el suelo, o en los acuíferos, en el río, en el mar, donde se está perdiendo, lamentablemente no hay como recuperarla de alguna manera. Entonces, por eso yo creo que la conservación, sobre todo en el agua, en el suelo, es fundamental. Y hablábamos también hace un momento del riego, la importancia, y que en el fondo es algo que ya es necesario en las distintas zonas del país, incluso la nuestra. ¿Y qué tipo de riego existe, profesores? Bueno, existen varios tipos de riego, pero uno comparte en general en dos principales, donde tenemos riegos gravitacionales, donde son riego en general que se caracterizan con poca eficiencia. Uno habla sobre eficiencia de 40%, que significa que entre el lugar donde yo tomo agua y al lugar donde me llega agua, 60% de esta agua se pierde. Son sistemas de riego principalmente por surcos, por inundación. Por eso igual eficiencia es tan baja, porque en fondo agua corre a través de canales que son excavados en el suelo. Por supuesto, esa eficiencia se puede mejorar revestiendo canales, ¿no es cierto? Que se pone una capa como impermeable y así agua en fondo no se pierde. Pero bueno, esto tiene otras implicaciones para el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero bueno, ya no vamos a entrar en detalle. Y existen riegos de alta frecuencia, donde principalmente se menciona dos grandes grupos, donde es riego por aspersión y por goteo. Y hablando sobre tipos de riego, no solo que tenemos dentro de estos riegos amplia gama, pero también no cada tipo de riego puede ser aplicado para cualquier cultivo y para cualquier condición. Exactamente. Por ejemplo, si uno mira aquí, estamos en sur de Chile, no vamos a ver riego ni por fajas ni por inundación, ¿no es cierto? Porque, como mencioné antes, aquí solo es tan poroso que pérdidas serían tremendas. Eficiencia no sería 40, capaz sería 20, capaz sería 20, capaz 5, capaz menos, porque agua infiltraría muy rápido, ¿no es cierto?
Entonces aquí se riega, por ejemplo, principalmente por aspersión o por goteo, que son riegos ya con mayor eficiencia. Por aspersión promedio es 70% y por goteo entre 90 y 95%. Pero hablando sobre eficiencia también hay que tener en cuenta que estos números 40, 70, 90, 95 se refiere a eficiencia del sistema de riego. Pero si esta eficiencia realmente va a ser lograda o no también depende del manejo de riego. Claro. Porque yo puedo tener, por ejemplo, implementado riego por goteo que tiene eficiencia 95, pero si yo lo manejo mal, nunca va a llegar a 90. También depende de condiciones climáticas. Por ejemplo, Jorge hablaba que en Punta Arenas de precipitaciones, pocas precipitaciones que caen, varias se pierden con viento. Si nosotros en Magallanes queremos regar, por ejemplo, por aspersión típica, también viento se va a llevar mayoría del agua. Entonces, desde 70% vamos a llegar, yo sé que Ayaña también hizo algunas investigaciones en el riego en papa, y nos comentaron en una conferencia que ellos, por ejemplo, lograron eficiencia máxima de riego por aspersión entre 10 y 20%, con muchas precauciones como cortina de viento y también altura de cultivos. Porque hay otros factores geográficos que influyen en eso. Así es, así es. Por eso no todo se puede aplicar en todas partes, eso no depende. todo. Como en nuestra profesión todo depende, ¿cierto? Así es. Patricio, en el caso del modelamiento de la eficiencia de riego, ¿cuáles son las ventajas? Y cómo, ya mencionaste un poco también, Sí. cómo aporta esta información. Sí, básicamente en lo que es la simulación de escenarios de riego, hay aproximaciones, por ejemplo, para ver la eficiencia del sistema, ¿no es cierto? Tenemos datos históricos de clima y podríamos ver cuánto varía el rendimiento, por ejemplo, de un cultivo que es altamente demandante, el cultivo de papa. Entonces, con los modelos podríamos ver, no sé, aquí en Valdivia, cuánto fluctúa el rendimiento en los últimos 15 años en función de los datos climáticos. Claro. Y probablemente va a decir que, no sé, entre 40 y 80 toneladas. Entonces, ahí el modelo nos sirve para demostrar que hay una gran variabilidad, que hay años que son muy contrastantes y que por lo tanto si yo decido aplicar riego, probablemente voy a concentrar mi rendimiento, y si eso aplico también un análisis económico, podría llegar a la conclusión de que es necesario invertir en riego. Claro. Y todo eso con información del modelo de simulación. Si hago el mismo análisis en Chiloé, probablemente ahí el modelo va a decir que casi todos los años estamos en los 80 toneladas porque cae harta precipitación y tal vez no va a ser muy necesario Claro. invertir en riego ahí. O va a ser más riesgoso o me voy a demorar mucho en poder recuperar esa inversión. Y por otro lado está, bueno, usar los modelos de simulación para estudiar las frecuencias de riego, tiempos de riego, Claro. etcétera. Y ya estamos casi en el tiempo, pero no podemos dejar de preguntar algunas cosas que nos quedan ahí también pendientes de nuestra pauta respecto, por ejemplo, el conocimiento que se genera. Una cosa son la data, lo decíamos, está disponible, las investigaciones y los resultados que ustedes mismos están desarrollando, Jorge, Dorota. ¿Cómo esa información llega finalmente a las personas, a la comunidad, y cómo se le puede entregar a ellos para que apliquen ese conocimiento que ustedes generan desde la investigación hacia las propias comunidades? En el caso de ustedes allá en Punta Arenas, en INIA, y a través del doctorado también, ¿cómo esa información que están desarrollando puede llegar a la comunidad? O sea, bueno, INIA en lo particular tiene se enfoca bastante en lo que es transferencia tecnológica. De hecho, un gran fuerte de INIA es justamente eso, la transferencia tecnológica y difusión. La universidad también, evidentemente, pero yo creo que es el debe que tiene la ciencia todavía frente a la comunidad. O sea, el poder transferir y difundir mejor y más conocimiento. Hay diversos métodos, no voy a entrar en aquel detalle, pero evidentemente yo creo que todavía falta a nivel país para que se adopten mejor las tecnologías. Por otro lado, también la tecnología la tiene que adoptar un productor, y ese productor tiene que estar ávido a recibir información, cosa que a veces tal vez no pasa en muchas situaciones. La disposición al cambio también. La disposición al cambio. Entonces creo que ahí el buen punto del medio siempre va a estar presente, ¿cierto? Nosotros tenemos que transferir y también tenemos que trabajar, ojalá siempre con productores que estén ansiosos, estén hambrientos de recibir información para mejorar sistemas productivos, hacerlos más eficientes.
porque hoy por hoy, esto trato de, es un mensaje que siempre al final digo en la región, al final la papa que uno come, la lechuga que uno come, volviendo a las papas y al cordero, lo está consumiendo alguien. Y ese alguien va a empezar a exigir mejor calidad, mejores tratos, mejores condiciones para los cultivos y todo el tema. Entonces, si no nos adaptamos a eso, no solo va a haber un problema medioambiental, que ya lo hay, sino que también va a haber un problema económico, porque no van a comprar las cosas que si se producen de, entre comillas, mala manera. Entonces, creo que en términos de transferencia todavía estamos un poquito al debe a nivel país. Y a nivel universitario. En nivel universitario creo que el principal objetivo es formación de capital humano avanzado. Entonces, en fondo, uno puede bajar esta ciencia a través de formación de estudiantes. Y aquí me refiero no solo a estudiantes que tienen algún ramo en manera obligatoria o después como ramo electivo que conocimiento por supuesto es mayor, pero principalmente son tesistas, porque en nuestra facultad, universidad creo que también, mayoría de tesis, no sé cuál es el porcentaje, sino toda, son tesis que tienen algún enfoque científico. Entonces, si nosotros estamos formando algún alumno, ¿no es cierto? En algún momento este alumno va a salir de la universidad y va a tener conocimiento, por supuesto conocimiento básico, porque igual, a pesar que carrera dura tantos años, no es tiempo suficiente para entrar en detalle de todo, pero va a tener por lo menos conocimiento suficiente para saber dónde buscar información, cómo plantearse problema, qué soluciones buscar, cómo por ejemplo se descarta alguna información, cómo se interpreta los datos, porque en fondo en todo que viene hoy en día es interpretación de los resultados, porque yo puedo tener un montón de resultados, ¿no es cierto? Dijimos aquí que hay muchas herramientas, pero yo tengo que saber interpretarlos. Entonces yo creo que a través de esto uno sale principalmente a comunidad y también, bueno, mejor todo. Bueno, todos saben que alumnos de nosotros o exalumnos trabajan no solo físicamente el campo, pero también trabajan en distintas instituciones públicas, en ciencia, incluso en política. Entonces, a través de ellos podemos bajar esta información. Sí, yo igual estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dorota. Nosotros formamos y esperamos que los agrónomos que salen de esta institución tengan todas estas herramientas y capacidades para tomar buenas decisiones de manejo agronómico. Claro. Entonces, más allá de que sea de riego o no, lo importante es que como agrónomos tomen buenas decisiones y eso hace eficiente el cultivo en todos los recursos, no solo agua, sino que también en el uso de nutrientes, uso racional de pesticidas, etcétera. Entonces, eso involucra eficiencia en todos los recursos. Por lo tanto, como bien dice Dorota, y estoy muy de acuerdo con eso, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, son los que pueden asesorar y hacer cambios en el futuro en esta línea de cambio climático. Exactamente, algo muy importante mencionó Dorota sobre los datos. Podemos tener mucha data, pero hay que saber interpretarlo y aplicarlo, ¿cierto?, a las condiciones locales. Y eso es súper relevante. Y para terminar, ¿cierto? Ya estamos un poco en la hora, ¿cierto? Así es. Ese es nuestro director ahí. Sí, nos avisan ahí de... un mensaje a la comunidad, porque hablamos del agua, el recurso que hay que cuidarlo y cómo la comunidad que nos está escuchando puede tomar conciencia, ¿cierto?, sobre la importancia del agua. Ya lo hemos mencionado, pero quizás como último mensaje. ¿Cómo se podría sensibilizar en el tema de cuidar el agua? No sé, ¿comenzamos, Dorota? Bueno, dejamos un poquito al lado entonces agronomía. A veces son cosas súper simples. Por ejemplo, uno de contaminantes más graves, por decir, para agua es, por ejemplo, cuando dejamos aceite conjunto en lavamanos. Porque después separar aceite de agua es un proceso muy costoso y muy complicado. Ya también, por ejemplo, hoy en día ciudadanía tiene gran poder. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Valdivia fue declarada como primera ciudad humedal. Y humedales también juegan un rol súper importante desde el punto de vista de conservación de agua, como dijo Jorge, desde el punto de vista como filtro. Entonces, ciudadanía, como digo, hoy tiene gran poder, entonces también tiene y debería que velar para que estos, por ejemplo, ecosistemas no siguen perdiéndose o usándole para algo que no corresponde.
Y como digo, a veces como acciones pequeñas, no sé, cuando uno se va a duchar, no ducharse media hora, solo, no sé, 10 minutos. Pero uno en fondo yo creo que comienza, toda enseñanza, toda conciencia comienza desde casa. Y si uno aprende en casa a cuidar agua, quién sabe algún día capaz, esta persona que hoy sabe que no puede lavar dientes con llave abierta, algún día va a ser a cargo de tomar decisiones mucho más importantes desde el punto de vista político. Exactamente. Jorge. ¿Cuál es mi mensaje? Sí. Bueno, creo que en realidad ya dije bastante el mensaje. Yo creo que el mensaje tiene que parte de la base de que si uno se da cuenta y más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a agua. Sí, no tiene acceso a agua. O sea, nosotros abrimos un grifo y hay agua limpia y no nos importa la cantidad, ¿cierto? Yo creo que esos hechos son los que nos hacen abrir los ojos también. O sea, reflexionar. O sea, yo soy afortunado por tener agua. ¿Ya? Soy afortunado, sobre todo acá en esta ciudad también, que hay muchos ríos. Yo hago deportes acuáticos, entonces me toca verlo desde cerca, ver ríos limpios, ver ríos puros, cristalinos. Eso yo creo que cuando la gente abre los ojos y lo ve y empieza a tomar conciencia, yo creo que es el gran mensaje que se puede dejar. No sé, creo que Galeano dijo, personas pequeñas haciendo cosas pequeñas pueden hacer grandes cambios. Claro, si uno cierra la llave, uno se ducha menos, son esas pequeñas cosas que al final, si todo el mundo lo hace, cambia van sumando. Sí. Patricio. Sí, bueno, yo igual me sumo a lo que dicen los colegas. En el fondo, cada cosa que hacemos durante el día, si pensamos en tratar de ser eficientes en el uso de estos recursos como el agua, sumados todos vamos a poder permitir que esa agua alcance para otros también. Así que no tengo mucho más que agregar al respecto. Es un tema que podríamos estar mucho tiempo conversando porque realmente nos quedaron varias cosas importantes, así que quizás podemos hacer una parte 2 en algún momento, ¿cierto? Así es. Sí, podemos de todas maneras. Pero antes de cerrar, que ya estamos en la parte final de nuestro podcast del día de hoy, tenemos un juego que lo practicamos siempre con nuestras invitadas. Vamos a decir inmediatamente que no es original. ¿Eh? No, por supuesto. No lo inventamos nosotros. Se llama ping-pong. Y nosotros vamos a decir una pregunta y ustedes inmediatamente responden con lo primero que les viene a la mente. Corto y preciso. Por ejemplo, si yo te pregunto, Jorge, ¿persona o científico que admires? Tesla. Muy bien. María Curie Skłodowska. Sí, podría. Y para que no lo conocemos, ¿quién es? Ella fue científica polaca, ella murió hace mucho tiempo, pero fue una persona que nació en una familia que no tenía muchos recursos económicos. Entonces ella fue acompañada a su hermana a Francia para, en fondo, su hermana poder estudiar. Y de a poco comenzó también a estudiar y finalmente ella es única mujer y una de pocos científicos que se ganó 2 premios de Nobel y además en ciencias distintas. Una fue de química y otra fue de física. Así que yo creo que es alguien admirable. Sí. Y bueno, tiene muchos otros logros. Por ejemplo, ella inventó ambulancia con Röntgen, digamos, para ir a ayudar a gente. Fue primera mujer profesora en universidad de Sorbona, primera de sacar licencia de conducir y mucha otra cosa. Una pionera, absolutamente. Patricio. Sí, a mí me gusta Einstein. Que primero que se me viene a la mente. Sí. Ahora, también rápido, una frase corta. ¿Un buen o una buena investigadora es? Patricio. ¿En qué sentido? Un buen investigador es. A tu juicio. A tu juicio. ¿Qué es lo que es un buen? Claro, un buen ¿Qué investigador lo hace un es. buen investigador? Claro. Para mí un buen investigador, bueno, es aquel que está haciendo investigación, ¿no es cierto? Y dentro de las fronteras del conocimiento, que está expandiendo el conocimiento y claro, y eso se traduce, bueno, en poder transmitir ese conocimiento a través de publicaciones, por ejemplo. Jorge. ¿Qué es un buen investigador? Sí, para ti un buen investigador es o una investigadora. Es una persona trabajadora y humilde. Perfecto. Alguien que se atreve a investigar cosas que capaz otros podrían decir que no son para investigar, y también alguien quien sabe reconocer errores, porque igual en carrera científica uno a veces piensa que el resultado es uno, resulta que es otro, así que igual hay que reconocerlo.
Lo mencionaba un poco, Jorge. ¿Cuál es Sí. tu hobby o pasatiempo? Dijiste algo. Sí, ahora aquí cuando llegué a Valdivia empecé a hacer stand-up paddle, pero es el sub famoso, Sí. pero en aguas blancas. Me tiro de los ríos. Aguas precordillerano. blancas son Los ríos- rápidos, los los rápidos. donde Ya. uno va a hacer rafting. ¿Mm? Y vas parado, así en Bueno, intento. Sup. Eso es lo La corriente divertido. es mucho más fuerte Sí, que el entonces, río acá. sí, voy hay un profesor aquí Qué en buena. Valdivia, Sí. que también es uno de mis mejores amigos y vamos constantemente. Eso es una precordillerana. Acá cerca, lo más cerca es el San Pedro, que es Ah, donde claro. nace el río Valdivia. Ujú. Mm. Pero por los lagos, un poquito allá en el sector Maligüe. Es muy buen sector para Qué hacer. buena. Sí. Interesante. Dorota, ¿pasatiempo, hobby? Bueno, me gusta cocinar, pero también me encanta leer. Ujú. Aunque tengo que admitir que por tipo de trabajo ya no leo tanto como antes, pero sí me gusta. Patricio. Sí, bueno, me gusta jugar a la pelota, ¿ya? Y andar en moto y también salir a pescar. Son 3 hobbies. Ah, bien, harto hobby. Ahora, rápidamente tienen que elegir en 3 alternativas. Río, mar o lago. Mar. Perfecto. Río. Río también. Río. Muy bien. A mí me gusta el lago. A mí el lago igual. Y este es para todos a la vez. ¿Dónde se estudia agronomía? En Uash. A ver, vamos de nuevo. ¿Dónde se estudia agronomía? En Uash. Muy Eso, bien. sin titubear. Bueno, nos despedimos, ¿cierto? Fue, como les decimos, quedaron hartas cosas pendientes, temas que súper interesantes quizás para profundizar, pero por el tiempo, así que vamos a dejar una nueva parte 2, ¿cierto? Del riego, y les agradecemos su disposición, le agradecemos su asistencia y la buena onda, ¿cierto? De responder todas nuestras preguntas. Así es, estamos dando entonces por concluido el día de hoy este programa Sostenibilidad del recurso agua, conservación, riego y modelo de predicción. Junto a nosotros está la doctora Dorota Deck, el doctor Patricio Santaña y el candidato doctor Jorge Ibrich. Muchas gracias a todas y todos y nos reencontramos en otro podcast. Exactamente. Muy- Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias, Beatriz, Luis. Ya, Un gracias. gusto. Chao, chao. Chao, chao. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Para mayor información de nuestras carreras, visítanos en www.agrarias.uach.cl o directamente en nuestra página de admisión. Revive este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH.